entre las efemérides importantes nace el Manco de Celaya, 19 de febrero de 1880. Participó en la Revolución, fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 20 y el 30 de noviembre de 24. Ocurrió un hecho curiosísimo porque en 28, en plena Guerra Cristera, se presentó de nuevo como candidato a la presidencia tras una reforma constitucional realizada el año anterior. Fue elegido nuevamente, pero no llegó, porque había una gran crisis política, incertidumbre, y fue asesinado por José de León Toral en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México. Sí, causó una crisis constitucional eso, porque pues estaba todo previsto menos que el presidente electo fuera asesinado, ¿no? Y no estaban dispuestos así tan fácilmente a nombrar a un presidente provisional permanente, ¿no? Entonces hallaron la solución y nombraron a un presidente por año y medio, que fue Portes Gil, muy buen presidente además. Todos los presidentes provisionales de México han sido muy buenos, no han sido electos. De la Huerta y Portes Gil solucionaron conflictos que no hubiera podido un político tradicional. Cedillo no hubiera llegado, pero también lo agarraron de emergente y también hubo una crisis, pero no se acentuó gracias a que entonces las instituciones eran más firmes, más bien asentadas. Sí. Y tenían control del Congreso, con eso puede ser lo que sea. Sí, pero Obregón, pues si uno ve a la edad que muere, menos de 50 años tenía, pero si uno lo ve en las fotografías ya últimas, se ve un hombre bastante envejecido. Hace unos días hubo una reunión de exalumnos del Colegio de México, maristas, y en su plática recordaban sobre esa época cristera y recordaron a los hermanos Pro, Miguel Pro, y que fueron sentenciados a muertes por Plutarco Elías Calles. Forma parte de toda esta historia, ¿no? No, pero bueno, eso fue antes. Fue Obregón. Sí, fue antes, sí. Era para cuando Obregón... Le echaron la bomba en Chapultepec y rebotó la bomba y cayó en el estribo del coche y mató por lo menos a uno de los escoltas. Sí, así es. Entonces Cruz agarró y sin juicio hizo que mataran a Pro y a Luis Segura. Y él se fue a los toros. Fueron dos hermanos, los Pro muertos. Sí. Había un tercero que quedó en... Sí. Nunca lo... Esperó a que lo mataran o que lo ajusticiaran y no sucedió. Y por eso, pues, el grave antecedente es que no hubo juicio. Además era harina de otro costal, porque el otro complot se fraguó en forma distinta con otra gente. Así es. Y se investigó, incluso amigos del propio Obregón fueron los encargados de llevar a cabo la aclaración del hecho. Sospechaban que era Calles el que había hecho el... Había aquel chiste entre la gente que decía, oiga, ¿ya sabe quién mató a Álvaro Obregón? Shh, calle usted. Cállese, o algo así, ¿no? Sí. Pero pues no, era claro que los religiosos, los activistas religiosos, los que querían acabar con el dominio de... La Madre Conchita alcanzó una gran notoriedad, fue enviada a las Islas Marías y allá contrajo con Balda, Castro Balda, matrimonio, y se vinieron a vivir. Esa fue una... Nos llamó por teléfono una vez la Madre Conchita cuando estábamos en la W. Me ofreció uno de los libritos que hizo acerca de su verdad. Sí. Pero lo curiosísimo fue que se llamaba una calle Avenida Jalisco, aquí en el DF.
le cambiaron el nombre y vino la madre Conchita con su esposo a vivir a la calle de Álvaro Obregón. Uno de los hechos Sí, cambiaron a Jalisco de ahí, de la colonia Roma, y la mandaron a Tacubaya, a Jalisco. Elisa Contreras Esparza, 84 años, de Coyoacán. Tuve una vecina que estuvo presa por ir a escuchar misa con la madre Conchita y la involucraron en la muerte de Obregón. Platiqué varias veces con ella. Luego conocí al esposo de la madre Conchita, el que se casó con ella en las Islas Marías. A mí me dejaron los libritos de los que habla ahorita don Héctor, para que yo se los entregara a mi vecina que estuvo presa. Ella era señorita, nunca se casó. El esposo de la madre Conchita se dedicaba a hacer zapatos para artistas. Se reunían en los sótanos de unas casonas muy viejas. Ahí oficiaban misa con algún sacerdote. Ayudaba a la madre Conchita y León Toral, que siempre llevaba un petaquín. Hay una relación muy vívida de Blanco Moeno, de cómo bendijeron la pistola que le entregaron al dibujante criminal, y cómo después de una ceremonia así, una especie de misa negra, le encomiendan el hecho. Sí, pero con Toral sí hacen un juicio, sí se llevan a cabo un juicio hecho y derecho, ahí tiene defensor y todo. Y queda bastante claro, de manera que los obregonistas no pudieron seguir insistiendo en que Calles había tenido que ver.